San Luis está en llamas. Yo quisiera decirlo con toda la crudeza con la que es necesario. Están haciendo esfuerzos los nuevos gobiernos, que llevan poco tiempo, de restablecer condiciones para poder luchar en contra de la delincuencia, la organizada y la desorganizada. Pero nos encontramos con un sinnúmero de hechos día con día, ¿no? Lo que la ciudadanía nos reporta, lo que nos encontramos en las redes sociales, por supuesto la parte oficial, ¿no? Hay homicidios prácticamente todos los días en la zona metropolitana de San Luis Potosí, por lo menos en las últimas 72 horas ha ocurrido así. Nos encontramos con robos constantes a mano armada en las calles, ¿sí? Un sinnúmero de personas reportándonos eso, ¿no? A ver, bajaron a mi primo ayer de su Jetta blanco en la esquina de tal con tal, a plena luz de sol, o sea, una descomposición constante y evidente. Así las cosas. Tenemos aquí a nuestro experto amigo, Francisco Javier Salazar Sony, un hombre que entiende muy bien, lo ha hecho en la práctica, lo ha hecho en la academia y también en los medios de comunicación. El tema de seguridad. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. Un gusto saludarlos, Eva María, Jesús, muy buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias, Francisco. ¿Cuál es tu análisis de esto que estamos viviendo hoy día? Porque por un lado nos dicen, es el efecto cucaracha, pero por el otro lado también se justifican diciéndonos, no, bueno, si haces un comparativo con respecto a lo que está pasando en otros estados del país, San Luis Potosí sale bien librado. Entonces, a ver, pero mientras tanto, aquí estamos sufriendo este tipo de hechos absolutamente todos los días, en la ciudad donde viven nuestras hijas, nuestros hijos. Sin duda, Eva María, y es un problema que lo pudiste ver en las pasadas, en el proceso electoral del domingo pasado, dentro de las exigencias ciudadanas en los 6 estados a nivel nacional que tuvieron elecciones. Una de las exigencias de la ciudadanía es la inseguridad, ¿no? Entonces es un tema que sigue todavía latente en la comentocracia y como parte muy sensible de la sociedad. La inseguridad y con el componente de la violencia, que son dos cuestiones distintas y que se tienen que analizar desde un punto de vista criminológico y de política criminal distintas y generarse políticas de enfrentamiento, de disuasión y de prevención y de reacción de distinta manera. Y por zonas, por ejemplo, la Huasteca ha tenido ya desde hace algún tiempo un panorama bastante complejo en materia de inseguridad. Y bueno, esto tiene que ver con algunos aspectos que yo alguna vez he comentado, como primeramente la toma del control de los procesos electorales por grupos criminales organizados y, como dice Jesús, desorganizados, que son los peores en un momento dado porque son irrespetuosos en su forma de proceder y todo. Y luego viene el proceso de colonización de los gobiernos municipales. Entonces, en este sentido, sí puede haber una cuestión interesante a analizar en qué pasa en esos municipios, 20 municipios de la zona huasteca, que tienen que verse desde diferente óptica a cómo se está viendo la zona centro o alguna otra región del estado. Se cuecen aparte, por decirlo de alguna forma coloquial, las situaciones inherentes a la zona huasteca, primero por el componente de pueblos originarios, segundo por la extensión territorial que tiene y segundo por el poder económico que tienen algunos productores de ganado y esto. Entonces, esto ha generado que en la Huasteca exista pues este famoso corredor Jolol, carretera Jolol-Tamuín, que tiene que ver con algunos municipios como Axtla, Tanquián, San Vicente y Tamuín, que han tenido por ahí una problemática en materia de este desplazamiento delincuencial, como tú lo llamas, Eva, efecto cucaracha, que normalmente se le conoce, principalmente de los límites del estado de Veracruz, concretamente de Ligo, de Tempoal, que tienen una conexión muy directa con el Pánuco. Entonces es una frontera caliente, es una frontera geoestratégica para el estado de San Luis Potosí, por supuesto.
Así es. Y sin duda, ¿no? Grandes pendientes, y muchas veces nos sorprende cómo es que las versiones, ¿sí?, acerca de cómo se tendría que arreglar este gran problema, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y por supuesto regional. La verdad es que las voces las escuchamos diversas y no vemos que realmente se esté dando, ahora sí que regionalmente y nacionalmente, una dinámica que permita que como nación respondamos de la manera más adecuada y sobre todo que nos llevemos a una evolución, Francisco. Es que el problema, Eva María, que es que estamos viendo una óptica desde la federación. Sí. Entonces, cuando quieres aterrizar una política a nivel federal en los más de 2.400 municipios, ponle tú 1.850 municipios a nivel nacional, pues cada uno tiene su propia idiosincrasia y su propia problemática delincuencial y sobre todo su propio control de los grupos criminales. Yo creo que tienes que hacerlo desde lo local. Entonces, los presidentes municipales son los que tienen en este asunto pues un valor fundamental, y este es un tema que viene, mira, desde 1995 que se creó aquella famosa ley general que establecía las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estoy hablando de la época de Ernesto Zedillo. Hablaba de coordinación, ¿no?, entre el Estado y los municipios, y es cosa que a la fecha no se ha podido organizar. ¿Por qué? Porque los presidentes municipales no le quieren entrar. Aunque las policías municipales en México sean relativamente débiles y tengan pocas capacidades, pueden cumplir una función clave en la construcción de regímenes de gobernanza criminal. Entonces, en este Paco, sentido... pero está entregado, ¿no? O sea, fuera de las capitales de los estados, la mayoría de los municipios de este país pues, no tienen nada. O sea, aquí en los 58 municipios, seguramente no más de 6 o 7 tendrán una fuerza mediana, incluyendo la capital para su gran densidad y exigencia. O sea, el tema es que no le entran y están entregados y prácticamente, bueno, lo que acabamos de ver esta semana, o sea, mantuvieron cautivos durante cierto tiempo a los oficiales de la Policía Municipal de San Vicente Tancuayalab, el grupo delincuencial que los atacó en este tramo ahí en Tamuín. O sea, el tema está, esa es la verdad, estamos rebasados desde hace mucho tiempo. Y si no es el amarillo es el verde, y si no es el verde es el azul, y si no es el azul es el rojo, pero todos caen en lo mismo. Sí. Tienes razón, Jesús. Dos cosas importantes que tocas tú en tu comentario. Primero, es cierto que no le están entrando a los presidentes municipales, pero aquellos que le entran o tratan de en un momento dado generar alguna estrategia desde lo municipal, de repente, bajo el control de los grupos criminales, los oficiales de policía municipales fungen como informantes y ejecutores de las decisiones de los grupos criminales de esa localidad. Entonces, es la otra problemática. Unos no le entran y tienen una política de brazos caídos, y aquellos que le entran después no tienen autocontrol de la propia policía, ni de sus sistemas de comunicación, ni de sus elementos. Entonces casi estás poniendo sobre la mesa recursos públicos municipales a favor del grupo del crimen organizado, porque no tienes el autocontrol de esa policía, o porque simple y sencillamente no tienen los protocolos o los seguimientos o observatorios ciudadanos que le den seguimiento a las actuaciones. Entonces tienes dos problemáticas: aquellos presidentes municipales que no le están entrando al tema de seguridad, y aquellos que le entran pero tampoco tienen el control sobre sus policías, sino al contrario, compran vehículos, compran armamento, compran sistemas de comunicación, pero están controlados por grupos organizados. Palabras más, palabras menos, están infiltrados. Y después viene el otro problema, Jesús, Eva María: el control de la economía local. Sí, claro. Los grupos criminales no solo atacan a las autoridades locales para extraer recursos de las arcas municipales y ni para dirigir a las policías, en algunos casos sí, pero también intentan infiltrarse en el gobierno y obtener acceso a puestos administrativos y obtener información privilegiada, lo que les permitirá el control de la economía local y saquear negocios y hogares y una serie de situaciones que también le reditúa, sobre todo del famoso ramo 33, lo que tenga que ver con inversión, ¿no?, para algunas constructoras ficticias a nombre de otras personas, proceso de licitación directa, en fin, es un tema complejo. Entonces, en la zona huasteca, por ponerte un ejemplo, Eva María, Jesús, tienen ahí se junta todo un
un cosmos delincuencial bastante interesante. Narcomenudeo, abigeato, armas de fuego sin control, peleas de gallos clandestinas y juegos clandestinos, alcohol adulterado, extorsión, desapariciones y cobro de piso. Todo este gran cóctel, si lo ves y lo aterrizas en policías con pocas capacidades o infiltradas, no le queda más que al Estado entrar. Pero para que te des un ejemplo, en la Huasteca, más o menos, en todo lo que es la Huasteca, no debe de haber más de 600 policías estatales, hoy llamados Guardia Civil Estatal, para 20 municipios, con la extensión territorial, con los límites, tanto en el sur con Hidalgo y luego hacia el Golfo con Veracruz y luego un poco hacia el norte con Tamaulipas, pues ves que es insuficiente, pero el Estado le está entrando y ha habido reacciones. En San Vicente hace un mes aproximadamente hubo un enfrentamiento y se nulificaron elementos generadores de violencia que venían precisamente de Veracruz. Bueno, pues hace unos días volvieron a ingresar a esto y hubo otra respuesta, pero de la Policía Estatal. Sin duda, bueno, pues está haciendo ahí una reacción. Es por eso que muchos ejecutivos, muchos gobernadores sienten esta molestia y le estoy entrando a todo y pues tú no le estás entrando, ¿no? Caramba. Así es. Fuerte sin duda, y aún así, no debe de decaer, por supuesto, la inversión necesaria para que en materia de seguridad haya una estrategia viable, Francisco. Por otro lado, también nos encontramos con que esta nueva dinámica en San Luis Potosí, pues tiene que rendir, ¿no?, los efectos esperados pronto. Sin duda, y bueno, todo cambio de gobierno, hay un reacomodo, hay una curva de aprendizaje, tanto de los que llegan, los presidentes municipales apenas van a cumplir un año en los 58 municipios, y bueno, pues hay cuestiones interesantes, pero, por ejemplo, se acaban de sesionar los consejos de seguridad municipales en marzo pasado en la Huasteca Sur. Y si te avientas un clavado a analizar las propuestas que vienen ahí en materia de seguridad, son de risa, ¿no? Porque algunos municipios dicen, bueno, pues yo voy a hacer el operativo de Semana Santa. No, pues yo estoy pidiendo, por ejemplo, San Vicente Atancuayá le dice a la Sedena, oye, a mí ponme una base de operaciones en el municipio, en la frontera con Veracruz, porque yo no puedo, ¿no? Otro municipio dice, no, pues yo voy a generar con la Secretaría de Turismo para promover mi municipio. Otro dice que necesitan vigilancia y que otros van a hablar con los directores de los planteles de Cobáis y de Betis para generar de prevención. Entonces, no hay una política que los oriente en un momento dado qué tiene que hacer. Yo creo que aquí el Estado tendría que ser rector concretamente en la Huasteca, qué es lo que tiene que hacer cada municipio respecto a en materia de inseguridad. Si no, van a estar en un momento dado cada quien por su lado con cuestiones bastante complejas. Por ejemplo, Gilitla dice que va a gestionar como plan de seguridad el paraje turístico Jardín Surrealista, ¿no? Para que el turismo vaya. Sin duda son cuestiones, pero no tienen nada que ver con un consejo municipal de seguridad. Entonces, tampoco los están reorientando a qué es lo que tienen que hacer. No es una sesión de qué es lo que tú quieres hacer en tu municipio, es una cuestión de seguridad, concretamente en materia de seguridad, qué vas a hacer tu municipio y en qué medida yo, Estado, te puedo coadyuvar a ti a que logres estos mecanismos. Pero quiero que tengas metas y objetivos claros de aquí a tus 3 años de gobierno, que es lo que piensas hacer. Claro. Bueno, lo único que tienen claro la mayoría cuando llegan es de dónde van a sacar el dinero. ¿Cuál es el presupuesto que hay que exprimir? Pero bueno. ¿No? Paco, gracias por todo, te mandamos un abrazo. Va de regreso, Eva María Jesús, un gusto, buen jueves, hasta luego. Gracias por el análisis con Francisco Javier Salazar Sony, experto en estos temas de seguridad, ayudándonos a comprender mucho mejor este entramado.